La superficie del mar parece en calma, casi tentadora, pero bajo ella rigen leyes mucho más frías. El peligro te rodea y puede atacar en cualquier instante. 20 momentos reales. Cada uno quedó atrapado por la lente. Observa bien y decide tú mismo qué estás viendo. La mañana del 25 de abril de 2026, frente a Leadbetter Beach, cerca de Santa Bárbara, California, dos surfistas experimentados de foil iniciaban un recorrido downwind planeado de 20 millas. El agua estaba cristalina, el viento apenas soplaba. Ron se deslizaba sobre su tabla mientras su amigo grababa desde atrás. Entonces el amigo lo vio. Justo detrás de Ron, a centímetros de sus pies, un depredador que los biólogos estimaron entre 3 y 6 metros de largo, seguía cada uno de sus movimientos. Iba a su misma velocidad, en su misma dirección. Ninguno de los dos sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Una tabla de foil deslizándose crea una silueta parecida a una gran raya, y el tiburón se había fijado en ella. Ron mantuvo el equilibrio durante casi 12 millas, consciente de que una sola caída rompería esa silueta y lo cambiaría todo. Llegó a la costa de pie. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Me pica la curiosidad. En las costas de Nueva Zelanda, Matt salió solo en su kayak una mañana de mar plana, buscando nada más extraordinario que llenar la nevera. Cebo vivo, deriva suave, paciencia. Hasta que el cebo empezó a comportarse de forma extraña. Bajo el casco, la silueta inconfundible. Un gran blanco. Matt cortó el sedal al instante, eliminando la lucha que atraía al animal, y empezó a remar. El tiburón no se fue. Lo seguía de cerca, rastreando el timón metálico, su aleta cortando la superficie a una distancia que daba miedo. Matt no aceleró ni hizo aspavientos. Mantuvo un ritmo constante, porque un remo irregular suena como una foca herida, y eso es una invitación al ataque. Durante largos minutos, la distancia se abría y se cerraba, se abría y se cerraba, hasta que por fin sintió la arena. Pero jamás supo en qué momento exacto el tiburón dio media vuelta. ¿Tú qué harías? ¿Mantendrías el ritmo de remo o saldrías huyendo? Déjame tu respuesta en los comentarios. El 8 de julio de 2025, un submarinista llamado Dean cazaba snappers en solitario frente a Mistral Point, cerca de Sydney. Bajo aquella agua turbia apenas podía ver entre 6 y 7 metros a su alrededor, y el saco de peces cebo que llevaba atado a la cintura iba esparciendo su olor con la corriente. No sospechaba que alguien lo observaba. De la bruma emergió un gran blanco de casi 3 metros, atraído por el rastro, y comenzó a rodearlo en círculos para estudiarlo. Acorralado contra un rincón del arrecife de coral, Dean se negó a nadar hacia la superficie. Los chapoteos lo habrían delatado como presa. En vez de eso, descendió más hondo, plantó cara al animal y lo miró fijamente a los ojos para arrebatarle la ventaja de la emboscada. Cuando el tiburón embistió, Dean le clavó el fusil en el hocico. El arpón rebotó como si hubiera golpeado un muro de músculo. Su arma era inútil. Comenzó a nadar hacia atrás, y entonces el tiburón desapareció. Y eso, de algún modo, fue peor que verlo. Cada uno de los 100 metros de aquella retirada se convirtió en una pregunta sin respuesta. Si crees que este video merece más repercusión, pulsa el botón Hype que tienes aquí debajo. Cada impulso ayuda a que lo vea más gente. El 27 de agosto de 2015, un grupo de buceadores en apnea pescaba con arpón en Skipscop Reef, frente a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Bajo ellos, el agua se oscureció, pero siguieron bajando como lo habían hecho decenas de veces, hasta que uno miró abajo. Un gran blanco enorme emergió verticalmente desde la negrura, usando su lomo oscuro para camuflarse con el abismo, y embistió directo hacia él. El ataque vertical clásico que estos depredadores reservan para las focas. Golpe desde abajo, sin previo aviso. El buceador nadó hacia la superficie. El tiburón lo siguió, y ahí,
En las imágenes, hay un instante que se te clava. El hombre suspendido entre el reconocimiento y el pánico, procesando lo que tiene delante. Rompió el agua gritando una advertencia, y todo el grupo se lanzó sobre la lancha. Se alejaron 5 millas antes de atreverse a volver al agua. Playa de Maitlands, Sudáfrica. Jason Collins llevaba sentado en su tabla media tarde, en aguas turbias que giraban sin descanso. Lo que él no sospechaba es que bajo esa corriente velaz, un tiburón toro avanzaba hacia él, completamente oculto. De repente, el mar se abrió. El animal saltó del agua turbia de un golpe, rozando el borde de la tabla a apenas unos centímetros de su cuerpo. Los tiburones toro tienen la fuerza de mordida más potente en relación a su tamaño, y este atacó a ciegas. Y justo cuando todo parecía perdido, en el último segundo, cambió de rumbo. Collins llevaba en su tabla un disuasivo electromagnético, un dispositivo que satura los receptores eléctricos del tiburón. Imposible saber si fue ese campo lo que lo desvió o si simplemente desistió. Lo único claro es que remó con todas sus fuerzas hacia la orilla y llegó a salvo. Un día de mar en calma. 2 kayakistas se deslizaban sobre un agua brillante, rodeada de aves que se zambullían y burbujas que subían desde abajo. Señales claras de que algo estaba comiendo allí, aunque quizá no supieran leerlas. Debajo, una ballena jorobada reunía un banco de peces pequeños hacia la superficie antes de lanzarse hacia arriba para tragarlos enteros. Las normas de seguridad recomiendan mantener al menos 30 metros de distancia ante cualquier indicio de alimentación. Ellos estaban demasiado cerca. Con 40 toneladas de peso y sin visibilidad hacia adelante, la ballena rompió la superficie sin previo aviso, justo encima de los 2 pequeños kayaks. No hubo agresión. Fue un choque de escalas. Un animal que simplemente emergió donde 2 personas flotaban. Las imágenes capturan esa masa colosal golpeando desde abajo sin ningún tipo de aviso. Tuvieron suerte. Cuando una criatura de 40 toneladas ni siquiera te ve, ¿sobrevivir es habilidad o pura suerte? Una foca descansaba sobre un bloque de hielo, convencida de estar fuera de peligro. Pero no lo estaba. Cerca, un grupo de orcas comenzó a coordinarse. Estos animales están documentados como algunos de los depredadores más inteligentes y organizados del océano. Lo que captó la cámara parece casi ensayado. Las orcas se alinearon, nadaron en perfecta sincronía y generaron una ola en la superficie. Un muro de agua diseñado para barrer a la foca y arrojarla al mar. Lo hicieron a propósito. Si el primer intento fallaba, repetían y se ajustaban, como un grupo que había ensayado esa maniobra decenas de veces. No hay crueldad en lo que hacen. Solo inteligencia dirigida a un único objetivo. Y aún así, ver una ola creada deliberadamente, por animales, con el único fin de desalojar a una presa, nos deja un nudo en el estómago. Se parece demasiado a un plan. Un me gusta ahora mismo ayuda a que este canal siga trayendo imágenes como estas a más personas. El 24 de febrero de 2010, en un parque marino, la orca Tilikum atacó a su entrenadora en pleno espectáculo. Y aquí hay que detenerse un momento. En libertad, no existe ni un solo caso documentado de una orca matando a un ser humano. En cautiverio, la historia cambia por completo. Estos animales recorren océanos enteros y viven en estructuras sociales complejísimas. Encerrarlos en un tanque de hormigón les arranca todo lo que los define. Y lo que sigue es un colapso psicológico que los biólogos llevaban años advirtiendo. Ese día, Tilikum arrastró a su entrenadora por el cabello hasta el fondo del tanque y la mantuvo sumergida durante más de 1 hora. Ella trabajaba a su lado cada día. Por todos los testimonios, era una de las personas en las que más confianza parecía tener. Se convirtió en la tercera víctima mortal vinculada a este animal. Las imágenes y su aftermath obligaron al público a cuestionarse de verdad qué significa mantener a criaturas así encerradas para exhibición. ¿El monstruo es la orca o fue el error humano?
Déjame en comentarios de qué lado estás tú. Frente a una costa helada del norte, en un día donde el mar estaba completamente en calma, una cámara logró captar algo que casi nadie ha presenciado jamás. Más de 300 orcas reunidas en un mismo punto. Un banco gigantesco de arenque las había atraído, y la gente en las embarcaciones cercanas no tenía la menor idea de la magnitud de lo que se desarrollaba debajo y alrededor de ellos. El agua entera cobró vida con aletas nadando en todas direcciones. Un despliegue perfectamente coordinado. Las orcas se comunican sin parar, y una cacería de esta escala lo exige. Lo que muestran las imágenes no es caos, es organización pura. Cientos de superdepredadores moviéndose casi por consenso. Para cualquiera que flotara en los bordes, el agua en cada dirección les pertenecía a ellas. Es un recordatorio de que el océano puede reunir sus fuerzas sin previo aviso, llenando el horizonte de depredadores donde minutos antes no había absolutamente nada. Si 300 de los depredadores más inteligentes del mar pueden juntarse en un solo lugar sin ser vistos, ¿cuántas otras cosas se estarán acumulando bajo nosotros que ninguna cámara ha logrado captar? Un fin de semana como cualquier otro. Mark McCracken remó mar adentro para pescar bonito. Una rutina tranquila que había repetido decenas de veces. No sospechaba que llevaba compañía bajo el casco. De pronto, un golpe. Y luego otro. No era una ola. Un tiburón martillo había empezado a rodear el kayak, embistiendo el casco una y otra vez, sin la menor intención de retirarse. Lo único que Mark tenía entre él y la bestia era su remo. Lo agarró con fuerza y lo usó como barrera, empujando al animal cada vez que se acercaba, manteniendo una distancia que él mismo sentía imposible de sostener. El tiburón no cejó. Lo siguió paso a paso, rastreando cada palada mientras intentaba alcanzar la costa. En las imágenes se escucha su voz, firme, entrecortada, calculando probabilidades en voz alta. Llegó a la playa. Después publicó el video con un mensaje breve. Nunca más saldría tan lejos en kayak. Las imágenes empiezan como si fueran una escena montada. Una cámara graba desde la lejanía un objeto rosa flotando en el agua, demasiado pequeño para identificarlo. Entonces se mueve. Poco a poco, el zoom revela lo que es. Un kayak. Y está completamente vacío. De quien iba sentado dentro, ni rastro. Las voces que se escuchan de fondo van encajando las piezas en tiempo real. Un tiburón ha volcado al hombre. Lo ha tirado al agua y ahora rodea la embarcación. El animal golpea el casco, llamando por ese color tan llamativo, y se aleja unos metros. De pronto, una cabeza emerge junto al kayak. El tiburón gira al instante y cierra la distancia en cuestión de segundos. Todos los que ven la escena dan por hecho lo peor. Y entonces, sin razón aparente, justo antes de alcanzarlo, desvía su trayectoria y se aleja. El hombre agita los brazos desesperado hasta que una lancha blanca lo rescata. Se salvó por un margen imposible de explicar. Si este momento te ha puesto los pelos de punta, escribe el número 12 y no te muevas de aquí. Lo que está a punto de salir a la superficie es todavía más difícil de creer. En la costa norte de Sudáfrica, un pescador en kayak salió buscando dorado. El mar estaba en calma, una de esas mañanas perfectas donde todo parece fácil. Clavó un pez y empezó la pelea, sintiendo la tensión en la línea, disfrutando la emoción de la captura, sin sospechar que aquel forcejeo era una señal de comida bajo el agua. De golpe, sin aviso, un gran tiburón blanco embistió el kayak con tal fuerza que lo lanzó al mar. El impacto fue brutal. Estaba en el agua con el animal, sin saber si seguía cerca, el silencio más aterrador que puede existir. Por puro reflejo, trepó de vuelta al kayak y sacó las piernas del agua. Se acurrucó, hecho el blanco más pequeño posible, conteniendo la respiración. El tiburón no volvió. Llegó a la orilla. Bajo un puente costero, con el sol a tope, Rich remó en su kayak, pensando que ese era el día perfecto de pesca. Y vaya si lo era.
clavó un sábaro enorme. La pelea fue brutal. Pero Rich lo iba dominando, acercándolo al kayak sin sospechar que no era el único cazando. Cuando ya casi lo tenía, el agua explotó. Un tiburón toro de tamaño brutal salió y le arrancó el pez del anzuelo de un mordisco. El golpe casi vuelca el kayak. El mar hirvió. En un parpadeo, la victoria se convirtió en lucha por sobrevivir. Rich cortó la línea sin pensar, alejándose del festín. El tiburón no dudó ni un segundo. Iba por la presa fácil. Rich mantuvo el equilibrio, remó en silencio y no apartó los ojos del agua, esperando un segundo ataque. Si tienes gente querida que va al mar, envíales este video. Nunca sabes si podría servirles algún día. Dentro de una jaula de acero sumergida, un buceador desciende para observar al gran blanco de cerca. Un encuentro controlado, al menos sobre el papel. Lo que graba la cámara no deja lugar a dudas. Lo único que importa aquí son esos barrotes. Un gran blanco enorme se lanza contra la estructura con una fuerza brutal, sin ninguna prisa. Su cabeza azota de un lado a otro. Los dientes rechinan contra el metal que lo separa del hombre. No hay miedo en ese animal, solo hambre y curiosidad. Sin la jaula, el final estaría cantado, y cualquier espectador lo comprende al instante. El buceador se mantiene firme mientras el tiburón pone a prueba la estructura una y otra vez, su cuerpo ocupando todo el encuadre, su indiferencia absoluta. Los barrotes tiemblan, el agua se arremolina, y ahí sigue el hombre, a apenas unos centímetros de una criatura que lo ve como comida. Quita esa capa de acero, y lo que tienes deja de ser un documental para convertirse en otra cosa muy distinta. Sé sincero, ¿te atreverías a entrar en esa jaula? ¿Sí o no? Déjalo en los comentarios. Un grupo de pescadores navegaba sobre aguas en calma, cañas listas, esperando la tranquilidad de siempre. En el encuadre, un ave marina flotaba plácidamente, nada fuera de lo común, hasta que la superficie estalló sin previo aviso. Un gran blanco emergió verticalmente justo bajo el ave, disparándose hacia arriba con una fuerza descomunal. Todo el cuerpo salió del agua, las mandíbulas se cerraron de golpe sobre la presa, y el animal se hundió de nuevo en cuestión de segundos. Los pescadores se echaron atrás, atónitos ante la velocidad y el tamaño de lo ocurrido a apenas unos metros de su barco. Ese es el emboscada vertical que los grandes blancos despliegan contra focas, aquí dirigida a una presa mucho menor. Medio tono de depredador surgiendo de la nada. Un instante antes, la superficie estaba vacía, y al siguiente, explotaba. En una playa de Oahu, Hawái, una madre grababa a su hija pequeña jugando en la orilla. El agua apenas le llegaba a los tobillos a la niña. Familias paseando, sol alto, una escena sin ningún indicio de peligro. Pero debajo de esa espuma, un tiburón cazaba justo en la rompiente, exactamente donde la pequeña estaba parada. Una aleta rompió la superficie, se acercó y chocó directamente contra la niña antes de desaparecer en el agua revuelta. Casi con toda seguridad, era un tiburón aleta negra, un depredador que acecha en aguas someras y turbias, llenas de peces cebo. En esa agua turbia, sus ojos no sirven de nada. Ataca guiándose por las vibraciones. Y los chapoteos de una niña pequeña crean una señal casi idéntica a la de un pez herido. La golpeó, comprendió que no era comida y se fue de inmediato. La niña salió ilesa. Pero las imágenes dejan algo que no se borra. La línea de la playa es una frontera que trazamos nosotros, no el océano. ¿Qué tan superficial tiene que ser el agua para llamarla segura? En junio, a lo largo de la costa de Florida, ocurrió algo que los biólogos marinos aún intentan explicar. En apenas unos 90 minutos, 2 ataques de tiburón separados golpearon a bañistas que se encontraban a entre 50 y 60 millas de distancia entre sí. A la mañana siguiente, un tercer incidente tuvo lugar en un puerto deportivo cercano a una base naval. Un civil perdió un brazo hasta el hueso. Las cámaras de seguridad grabaron ese último ataque.
y el agua se tiñó de oscuro casi al instante. Las heridas apuntaban a un gran tiburón toro, la especie con la fuerza de mordida más potente en relación con su tamaño. ¿La causa más probable? Nosotros mismos. Pescadores limpiando sus capturas justo en la orilla, arrojando restos al agua. Eso creó un rastro de sangre que guió al depredador directamente hacia los bañistas. No hubo maldad. Fue una máquina respondiendo a señales que creamos sin darnos cuenta. La cadena de eventos fue tan alarmante que provocó nuevas leyes de advertencia. Solo queda un momento. Dale uno hype si has llegado hasta aquí. 20 personas salieron esperando un día normal y regresaron con uno completamente distinto. En todas las imágenes anteriores, la gente vio lo que venía: una aleta, una sombra, una ola. Pero el océano esconde cosas peores, criaturas más grandes, más extrañas, que emergen de aguas tan profundas que la luz jamás las ha tocado. Lo que viene ahora es la primera vez que una de ellas subió lo bastante cerca para ser grabada. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.